por sumarte. Eh, y yo queríamos preguntarte con Nati, ¿qué dice Dios de la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia? Para pararnos sobre lo importante y desde ahí empezar a hablar, ¿no? Bien, en primer lugar, quizás aclarar algunas cuestiones que me parece que son Sí. como muy importantes, ¿no? Porque son las cosas que a veces se cuestionan de la Biblia. Sí, yo también escucho doble, pero no sé por qué estoy Puede oyendo ser, doble. María Laura está cerca tuyo escuchando el vivo. No, no, a ver, espera, un segundo. Esto es vivo, Dale, es dale. tele en vivo. Espera. Estamos en vivo. Si entraste y todavía no le mandaste a alguien, mira, porque hoy va a ser una charla tremenda y el pastor Ale Quiroga va a traer ahí revelación, es decir, esto es lo que va a ser tremendo. A ver ahora, seguí A ver enviándole a ahora, algún amigo para que se sume, porque, a a ver ver ahora. estamos bien. Ahora sí, no se escucha. Ahora, Se ve que ¿sí? Ahí estaba está. la puerta abierta y se escuchaba doble. sí. Decía, para aprovechar bien el tiempo, que quizás Sí, cuando se abordan estas temáticas en la Biblia, a veces se le hace un cuestionamiento porque tenemos que separar en dos cosas importantes a entender. Uno es abordar la Biblia desde la teología y otro es abordar la Biblia desde la antropología. ¿Qué quiere decir esto? Hay cosas en la Biblia que sí. Dios establece que no son variables, es decir, que son absolutas, y hay cosas que se establecen en la Biblia o que estuvieron establecidas en la Biblia que varían de acuerdo a la cultura y varía de acuerdo al tiempo en la evolución de esa cultura. A veces escuchando quizás argumentos a favor, ¿no?, de prácticas o de situaciones como la vestimenta o como otras costumbres que tienen que ver o acciones del hombre, a veces se dice, bueno, pero esto se practicaba en el antiguo Israel, ahora nada tiene que ver con nosotros. Entonces, otras prácticas que también la Biblia condena o que de alguna forma Dios desaprueba, no estarían o no entrarían dentro de esa clasificación, decir estas cosas no pueden cambiar. Bueno, acá hay que hacer la aclaración porque hay cosas que no son variables, que tienen que ver con comportamientos o conductas que Dios ha establecido como absolutas y que son atemporales, quiere decir que no cambian, son para siempre, y hay cosas que sí Sí. tienen que ver con costumbres que pueden variar y que pueden cambiar, como por ejemplo, no sé, para darles un ejemplo, por ejemplo, el texto que dice la mujer calle en la congregación, ¿sí? Si hay algo que tiene que preguntarle a su marido, hágalo en su casa. Esto no es una práctica para nosotros hoy. ¿Por qué? Porque ese texto hay que darle una no, interpretación, claro, a ese texto Algunos hay que quisieran, darle, pero claro, algunos quisieran, pero ese texto hay que darle a ese texto sí hay que darle una comprensión dentro del contexto cultural donde la mujer pertenecía al ámbito privado y no al ámbito público en la cultura grecorromana. Por eso una mujer que hablaba en público era una mujer que era mal vista, una mujer desubicada, una mujer que no era recatada, una mujer que no estaba cumpliendo su rol como tal. Al evolucionar la cultura y al cambiar, ¿sí?, hoy la mujer tiene un espacio de expresión al igual que el hombre. Pero hay otras cuestiones que la Biblia las trata como absolutas, ¿sí?, que no son variables ni en el tiempo, ni en la cultura, y que son universales. Y eso tiene que ver con ujú. ciertos comportamientos, ¿no? Por eso, a veces también en esto del cuestionamiento de la homosexualidad, por ejemplo, en la Biblia, cómo abordarla, a veces se hace énfasis solamente en los textos del Antiguo Testamento, ¿no?, que están también bajo la ley, ¿sí? Y como que la ley ya fue cumplida en Cristo Jesús, no tendrían validez para nuestra propia aplicación ahora en tiempos de la gracia. Cuando se hace la referencia en Génesis capítulo 13 acerca de Sodoma y Gomorra y que esta práctica era una práctica, la práctica de la homosexualidad era una práctica común entre ellos, de ahí viene y deviene su nombre cuando se habla de sodomía o sodomitas, ¿sí?, viene de Sodoma. Entonces, como pertenecía al Antiguo Testamento, es como que también pertenecían al pacto anterior y que quedó sin validez porque hoy estamos bajo la gracia. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque hay mucha gente en pro y en defensa muchas veces de este tipo de comportamiento, como que desacreditan los textos del Antiguo Testamento
diciendo que quedaron inválidos porque pertenecían al otro pacto. Por eso yo me quiero centrar hoy y quiero hablarles a ustedes acerca de lo que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, que es el nuevo pacto, es el pacto en el cual nosotros estamos, que es el pacto que tiene que ver con Cristo, que tiene que ver con la gracia, ¿no? Y Bien. como protagonista tenemos algunos pasajes bíblicos que tratan acerca de esto. Por ejemplo, uno de ellos que yo los voy a mencionar y les voy a dar una rápida lectura, pero porque quiero que Yo voy anotando acá. los chicos y las chicas que quizás están escuchándonos, es muy importante que para poder tener un sustento de la convicción de fe, de lo que uno cree, uno tenga argumentación, tenga Biblia para poder sostenerlo. No es a mí me parece, yo creo, alguien me contó, sino de leerlo de primera mano, ¿no? Entonces, el primer texto que quisiera mencionar es 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. El autor es el apóstol Pablo, ¿sí? Está escribiendo a la iglesia de Corinto. ¿Por qué la iglesia de Corinto? Y lo explico así rápidamente. No me quiero poner el maestro, pero es inevitable. Te sale, te sale. Porque la iglesia a los Corintos, la iglesia de Corinto era una iglesia muy dada a las pasiones, una iglesia que por la propia cultura, por las mismas circunstancias de ser una ciudad portuaria, ¿no? Muchos marineros llegaban a Corinto, entonces había mucha proliferación y propagación de lugares para la actividad sexual. Entonces, los corintios, ¿sí? Los corintios tenían prácticas sexuales muy a menudo, a tal punto que en el capítulo 5 el apóstol Pablo hace una clara exhortación a alguien que tiene relaciones sexuales con la mujer de su padre, y lo menciona, ¿no? Como diciendo, bueno, se acuesta con la madrastra. Ahora, en este texto, en el capítulo 6, Pablo dice, lo leo en la versión, la traducción del lenguaje actual, que me pareció que para los chicos más jóvenes es más cercano que la Reina Valera, que parece que estamos viendo Las Chicas del Cable o estamos viendo Gran Claro. Hotel, ¿no? Entonces, dice, 1 Corintios 6, 9 y 10 dice, no se dejen engañar, ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participarán en el reino de Dios. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. ¿Qué es lo que nos muestra este pasaje? Claramente que hay una inaccesibilidad al reino de Dios quien practica esta lista de comportamientos y entre ellos está la homosexualidad. Acá lo que yo quiero hacer como salvedad, ¿sí? Y que me parece muy importante, no estigmatizar a la homosexualidad. ¿Qué quiero decir con esto? No es que la homosexualidad es más grave que cualquiera de esta lista de comportamientos. La homosexualidad es uno más, como el que es infiel, como el que quizás, no sé, tiene comportamientos de adorar a otros ídolos, como el que es borracho, como el que habla mal de los demás, es decir, no hay una profundidad, ¿no? O podríamos decir una estratificación de pecados donde uno puede decir, bueno, la homosexualidad es algo gravísimo, es terrible. Es un comportamiento más censurado por Dios en las Escrituras entre una lista de otros comportamientos. Entonces, cuando uno lo ve, uno dice, bueno, la Biblia habla que el comportamiento homosexual, la práctica de la homosexualidad está condenado. Sí, está claro, dice, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Si alguien en la lengua castellana me dice qué significa ninguno, ninguno es ninguno. Ninguno. Es decir, ninguno. O sea, ninguno de ellos participará del reino de Dios. Está diciendo que todos los que practican esto no lo van a heredar, no van a poder entrar al reino de Dios. Claramente muestra entonces que hay una censura a quienes practican este tipo de comportamientos. El segundo texto es Romanos capítulo 1, del versículo 26 al 28, es más extenso, lo podés, Diego, si estás tomando nota, incluir hasta el 32, sí. Pero yo quiero leer, para que no sea tan largo, del 26 al 28 dice, por esta razón Dios ha dejado que esta gente haga todo lo malo que quiera. Por ejemplo, entre ellos hay mujeres que no quieren tener relaciones sexuales con los hombres, sino con otras mujeres,
Y también hay hombres que se comportan de la misma manera, pues no volvieron a tener relaciones sexuales con sus mujeres, sino que se dejaron dominar por sus deseos de tener relaciones con otros hombres. De este modo, hicieron cosas vergonzosas los unos con los otros y ahora sufren en carne propia el castigo que se buscaron. Y acá claramente este texto luego sigue hablando acerca, dice, Dios ya lo ha dicho y ellos lo saben, que quienes hacen esto merecen la muerte, dice la Escritura. Es decir, pero no está hablando de la muerte física, sino está Física, hablando de la muerte espiritual. ¿Está bien? espiritual. Lo aclaro porque me parece que es importante, ¿no? Sí, sí, Claro, obviamente. Remarcarlo, si no salen los titulares, el cristianismo mata homosexuales. No, 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 no. En Claro, realidad no, acá no vamos a lo que está hablando es de la condenación, ¿sí? Que Dios condena estas prácticas. Y fíjate que acá lo menciona y también incluye el levianismo, que en los romanos era una práctica muy común, muy frecuente. De hecho, en Roma es en el primer espacio quizás cultural donde vemos los baños públicos, que era de accesibilidad a todos los hombres ricos, poderosos, y entonces se daba esta cuestión de relaciones sexuales extralimitadas. Esto era así, viste, como el juego que se hacía yo con vos, yo por arriba, yo por abajo, yo con todas, yo con todo. Bueno, era un poco así, ¿no? Era un poco el dejarse llevar por esta atracción, este deseo interno, pero que también acá la Escritura lo muestra claramente y lo condena. Otro texto, y con este te cierro esta idea para no ser muy extenso. Primera de no, no, Timoteo, pero está buenísimo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, dice, también sabemos que las leyes no se dan para los que hacen lo bueno, sino para que los que hacen lo malo. Son para los rebeldes, los desobedientes, los pecadores y los que no respetan a Dios ni a la religión. También son para los que matan a sus semejantes y hasta a sus propios padres y madres. Son para los que tienen relaciones sexuales prohibidas y para los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, para los secuestradores, los mentirosos y para los que juran decir la verdad pero luego mienten. En fin, las leyes son para corregir a los que no están de acuerdo con la correcta enseñanza. Creo que más claro, echarle agua. echarle Digo, agua. claro, uno puede intentar justificar y quizás ahora en la charla, ¿no? Por ahí lo podemos profundizar un poquito más, pero es esto, hoy lo que uno nota o lo que uno ve es que la gente está intentando construir a un Dios similar a lo que desean vivir. ¿Qué quiero decir esto? Es decir, la gente no está dispuesta a rendirle a Dios su vida, no está dispuesta a rendirle a Dios su corazón, no está dispuesta a rendirle su voluntad, no está dispuesta a rendirle su sexualidad, no está dispuesta y entonces trata de construir a un Dios que sea semejante a ellos. ¿Y qué quiero decir con esto? Es decir, rebajar la idea de ese Dios que yo y que me cuesta entender, aceptar, a construir a un Dios que yo, ¿sí? Pueda vivir conforme a lo que yo puedo y quiero entregar, ¿se entiende? Y este es un gran peligro, porque en realidad no es el Dios real, no es el Dios que establece las pautas sobre las cuales nosotros tenemos que vivir. Por eso es tan importante entenderlo, ¿no? Porque hoy lo que vemos es una sociedad, y digo una sociedad en lo que se está formando, en una nueva generación, en una juventud, donde lo que se intenta es rebajar ese Dios a términos míos, ¿no? Es decir, el Dios que me entiende, que me comprende, que me acepta, que no me exige nada, que de alguna manera se vuelve como elástico, es como de plastilina, yo le doy la forma que quiero, ¿se Claro. entiende? Es decir, Sí, es sí, un Dios sí, yo digo, Ale, yo sí, digo a veces que a veces nos escudamos o hay un intento de escudarse detrás de la gracia de Dios, entonces como Dios me perdona, hago lo que se me antoja, total Dios me perdona. Y mm, no es así. sí, Entonces hay sí, muchos que se escudan detrás de eso, hay que tener cuidado, Nati, porque hoy en la iglesia, digo en la iglesia en general, y por ser en respetuoso, general. ¿no? Hablo de la iglesia de Cristo. En la iglesia, mucha iglesia está con este mensaje de la extrema gracia. Y cuando digo de la extrema gracia es peligrosa. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo
habla de la gracia, pero la gracia se puede manejar en la madurez, no en la inmadurez. Porque Pablo habla claramente en los Gálatas que dice, pero no tomen esta libertad como causa para darle rienda suelta a su naturaleza. Al contrario, lo que dice es, aprovechen esta libertad, pero para estar crucificado con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que mi voluntad, mi naturaleza, ahora está sujeta a lo que Cristo quiere para mí, a lo que Cristo demanda de mí. Lo que pasa es que justamente lo que hay hoy es esta cuestión de Él me entiende, Él sabe, Él me acepta. Y es verdad, o sea, Cristo nos acepta como venimos, pero siempre que hay un encuentro verdadero y real con Cristo, se tiene que dar a partir de ahí un cambio en nuestra vida, que ese cambio lo provoca el Espíritu Santo de Dios en nosotros, ¿no? Claro. Está bueno, Ale, porque hay eslogans de moda con un buen Sí, espíritu, que a veces en sí, las iglesias en general es ese, vení tal como sos. Y abre las ujú, puertas, claro, la iglesia como un gran hospital, que nadie te tiene que por qué juzgar, Dios te va a amar, vení como puedas, como llegaste, como, viste, uno a veces con lo último, pero sería un tema si uno se va como vino, y así pasa ujú. la vida, diciendo, bueno, Dios me ama así como soy, me acepta, pero hay un punto el Evangelio que transforma el corazón, ¿no? El problema es cuando una generación, una tendencia, que uno llega tal como es Y se queda así. y sigue así Y tal te como es, y quedás. uno dice, y así puedo convivir en la iglesia y Dios me acepta. Por eso digo el peligro y el riesgo de intentar construir un Dios a mi forma. Que esto era que esto es lo que, a ver, lo que Dios condenaba en el Antiguo Testamento con la idolatría, porque en realidad los dioses que construían no eran igual a Él, al Dios que nosotros conocemos, eran iguales a ellos, a los hombres. ¿Se entiende? Entonces, el celo de Dios, por decirlo de alguna manera, era de que se conformaran con levantar dioses o levantar divinidades que fueran similares a ellos en sus propios deseos y limitaciones. Un Dios que no pudiera ser. Fíjate que muchas veces, hasta en Salmos, por ejemplo, cuando habla el Señor acerca de la idolatría, dice, porque los ídolos de ellos son de madera, son de yeso, son de piedra, dice, y semejantes a ellos son los que los adoran. ¿Qué quiere decir? ¿Que son de palo, que son de piedra? No, lo que está queriendo decir es que ellos construyeron ídolos, levantaron ídolos conforme a ellos mismos. Es esto, es decir, es lo que vemos hoy, es para otro tema, pero digo, a ver, quiero abortar, tanto que estamos ahora con el tema del aborto, quiero abortar. Bueno, ¿qué es lo que busco? Un Dios que de alguna manera sea complaciente, que Dios no quiere que yo sufra, Dios no me quiere imponer un hijo a mí que yo no quiero, Dios, y trato de construir un Dios que avale mis comportamientos. Pero la Biblia habla claramente acerca del favor a la vida, habla claramente en la ley cuando hasta decía, ¿no? Y había leyes que alguien que había matado a un bebé en el vientre de una mujer embarazada involuntariamente tenía que pagar como una condena, tenía que pasar como por un juicio. Digo, hay maneras, ¿no? Dios castiga a la nación de Nínive porque dice que le abrían el vientre a las mujeres encintas. Es decir, si Dios castiga a una nación como Nínive por la crueldad que tenían para con las mujeres embarazadas, es porque evidentemente Dios estaba castigando a quienes abortaban las vidas por nacer. Digo, en este punto hay que mirar a la Biblia con claridad, porque si no, nosotros terminamos levantando un Dios o proyectando, a ver, permitime la expresión, proyectar nuestra imagen en un Dios, ¿sí?, similar a nosotros. Y entonces trato de buscar los justificativos para darle lugar a mis pasiones, para darle lugar a mis impulsos, para darle lugar a mis deseos, para yo no sentir ningún tipo de culpabilidad, de restricción o de vergüenza. Entonces, pero cuando leemos la Biblia nos muestra claramente que no es así. Y te leo un texto para esto, Diego, y pasamos a la otra pregunta. Dice Primera de Dale. Pedro 1, 13 y 14, dice así, dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer,
para que siempre hagan lo correcto y confíen plenamente en que Dios lo traerá bien cuando regrese, los tratará bien cuando regrese Jesucristo. Y dice en el 14, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían, pero ahora deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. ¿Qué está diciendo? Que antes uno vivía y hacía todo lo malo que quería, pero ahora deben obedecer a Dios en todo. Lo que está marcando es, sí, Él me acepta tal como soy, Él me acepta como yo vine, pero a partir de que ahora vine, tengo que ser un hijo obediente. Lo marca claramente, lo que está diciendo es que no es que, bueno, ahora yo sigo con mis andadas, con mis truchadas, con mi comportamiento alocado, living la vida loca, porque Dios me ama. Sí, me ama, y es cierto, pero en realidad pretende que yo pueda tener una vida mejor que la que tuve. Entonces, claramente lo menciona el texto, ¿no? Que hay un antes y un después en nuestra vida, en nuestra relación con Cristo Jesús. Es muy bueno. Ahora, Ale, ¿qué haces? Vamos a casos, a situaciones que a veces uno los puede ver, chicos tener amigos en la iglesia o Sí, comentarios, menciones, cuando alguien que está viviendo, transitando y ha asimilado una conducta de homosexualidad, dice, bueno, pero esto yo no lo elegí, no fue una sí. elección. Esto yo no, es más fuerte, nací en el cuerpo equivocado. Ahora, ¿dónde está el origen? ¿Cómo Mm. comienza? ¿Por qué comienza eh, eh, esto en la vida de alguien? Mira, creo que por ahí, yo sé que después va a estar Diego y Diego por ahí te lo puede dar con una explicación un poco más desde lo Sí, científico, Psicológico. lo psicológico. Quizás yo te lo puedo dar desde el aporte de lo como que la Biblia pastor, ¿no? dice, De como pastor. vivencia, sí. Creo que justamente porque la homosexualidad es un tema que atenta a la identidad. Entonces, como atenta a la identidad, muchas veces justamente es eso, es decir, ¿quién soy? Y en base a a quién soy, a quién creo que soy, voy tomando elecciones de vida, voy tomando decisiones de vida. Esto es como, a ver, una persona que ha estado criada en cautiverio. Hay personas que fueron criadas, por ejemplo, o estuvieron atadas en el fondo de una casa y cuando las liberan son como animales. Ahora, comen como sin las manos, ¿no? Comen del plato como si fuera un animal, no tienen habla, no hablan, no tienen posibilidad de lenguaje, sí, pero no porque no sepan hablar, porque nunca lo han desarrollado. Ahora, esa persona que ha vivido en cautiverio tiene una grave crisis de identidad porque en realidad no ha tenido relacionamiento social, no ha sido instruida en las capacidades ni ha podido descubrir las capacidades que naturalmente tenía. Entonces, la vemos nosotros como si fuese un animal, pero en realidad no es un animal. Tiene comportamientos de animal, pero no es un animal. Entonces, frente a esto, quizás creo que a veces hay condicionamientos que hacen que una persona comience a tener un comportamiento o una práctica hacia la homosexualidad, pero eso no significa que es homosexual. Creo que tiene que ver con un montón de situaciones que muchas veces se van dando y que no hay un condicionamiento. Creo que hay un montón de situaciones. A veces tiene que ver con la crianza, a veces tiene que ver con experiencias traumáticas en la propia sexualidad, a veces tiene que ver con quizás haber descubierto tempranamente ciertas cuestiones, a veces tiene que ver con haber sido víctima de abuso por parte de alguna persona del mismo sexo y que lo que de alguna forma fue traumático, doloroso, se termina transformando por una cuestión también de la mente en algo agradable, porque se tiene que convertir de esa manera. Hay muchos factores, pero creo que todos y tienen que ver con esto, tienen que ver con que yo, desde el punto de vista bíblico, se habla de la práctica, se habla de el accionar hacia la homosexualidad y no desde una identidad de lo sexual, que a veces la práctica puede generar y cuestionar a esa persona su identidad, sí, pero que la cambia la identidad, no. Creo que tiene que ver con claramente comportamientos, prácticas, hábitos, ¿no? Que se dan hacia el mismo sexo. No sé si Claro. respondo, pero...
Sí, pero sí, sí, no, no. Ahora, Ale, hay otra cuestión, porque puede pasar en la iglesia, y hay muchos chicos que silenciosamente pueden estar en una crisis. Hace poco, bueno, fue de público conocimiento un famoso, un joven salmista, un cantante, el brasilero J.A., sí, expresando, dando a entender una postura, desentendiéndose de la música gospel, de la cobertura de su pastor, y bueno, dando a sí. entender que una inclinación sexual. Ahora, Ale, ¿qué podemos decir, o pensando del otro lado, que puede haber chicos que están en la iglesia, están sirviendo a Dios, tienen años, tienen una vida activa, son parte de su comunidad y no han practicado la homosexualidad, no se tienen que por qué declarar homosexuales, pero están luchando con pensamientos, con una inclinación y uno no lo puede resolver, lo tiene como que reprimir, esconder, y al mismo tiempo uno sigue en la iglesia y sigue todo adelante. ¿Qué podemos decir ante esa situación, ese cuadro que puede estar pasando en Mm. una iglesia, en un joven, en cualquiera que nos está escuchando? Sí, lo primero con respecto a esto, Diego, creo que tiene que ver con quitarle la estigmatización que tiene la palabra homosexual, ¿no? Ujú. Homosexualidad, que a veces no es como que en el ámbito de la iglesia o de la reunión o del cuerpo de hermanos, como que decir, no sé, soy ladrón, es como más fácil que decir soy homosexual, porque justamente a la homosexualidad se la relaciona con la identidad. Y a veces la gente, por temor, por miedo, por vergüenza, ¿sí? Es como, y por desconocimiento, a veces maltrata a la persona, y digo que la maltrata en todo sentido, la maltrata en el sentido desde primero la incomprensión, la maltrata después desde la segregación, ¿no? La maltrata desde quizás la incomprensión de la persona. Entonces, a veces las personas que tienen esta lucha con respecto a una tendencia o una inclinación hacia la homosexualidad, a veces prefieren callarlo, guardarlo, no manifestarlo, también por la condena y la censura que muchas veces se da en el ámbito y en el entorno. Pero esto es como decir, a ver, si una persona viene a mí y me dice, pastor, mire, yo tengo problemas y soy infiel, no me agarraría un ataque como decir, ay, ¿cómo sos infiel? ¿Cómo estás practicando esto? Pero sí creo que a veces con la homosexualidad uno tiene y se da esa estigmatización y por eso hay mucha gente que por ahí prefiere guardarlo, reservarlo y luchar en lo privado, en lo propio, ¿sí? Y no manifestarlo. Ahora, si se puede, yo creo que es una situación, como te digo, que al principio, como todas las demás, ¿no? Tiene que ver o igual a cualquier otra tentación sexual, tiene que ver a ver, aquel que miente o aquel que tiene una adicción a las drogas o tiene una tendencia hacia el juego y no la puede controlar. Ahora, digo, yo creo, porque es el mensaje que predico, que el Evangelio puede, por medio del Espíritu Santo, transformar cualquier realidad, cualquier vida. Digo, Dios puede rescatar al drogadicto que no pudo recuperar un programa, como Dios puede restaurar a una persona que ha sido toda su vida infiel, o como Dios puede restaurar a alguien que ha sido ladrón toda su vida y ahora tiene que trabajar todo un mes para cobrar un salario que es nada comparado a lo que choreaba antes. Digo, que termina siendo una tentación todos los días no salir a chorear. Y sí, para una persona que conseguía plata fácil, y que vivía en hoteles 5 estrellas, en fiestas a todo trapo, en autos de alta gama, y tenés que conformarte con un fitito, con un sueldo de 11.000 pesos, y es una Claro. tentación todos los días no salir a chorear. Digo, pero son cosas claramente que tienen una solución y que Dios puede tratar y puede transformar. Ahora, si hay chicos que están viviendo esta situación, primero, y el primer consejo es buscar a la persona correcta para poder hablarlo, ¿no? Porque a veces, Mm. vuelvo a lo mismo, termina siendo una decepción mayor cuando alguien traiciona esa confidencialidad o cuenta lo que vos no te animaste a contarle a alguien, o a veces se termina lastimando más, ¿no? Porque en realidad se termina generando daño. Entonces, buscar a la persona correcta,
saber que es un proceso, que no es de un día para el otro, no es solamente mágico, que me ponen la mano en la cabeza y, no, ahora, que es una inclinación de la propia vida, ¿sí? Del propio accionar, del propio hacer de todos los días, que tiene que transformarse ese hábito como se transforman todos los demás. Pero con Dios todo es posible, con Dios se puede, con Dios puede transformar. Y por eso hablamos de transformar, ¿no? La palabra transformar en la Biblia es metamorfosis. ¿Qué quiere decir? Que cambia de estado. Entonces Dios cambia nuestros estados. Y Dios lo puede cambiar, Dios lo puede transformar. Por eso digo, y esta palabra pretende ser esperanzadora en este punto. Pero vuelvo a lo mismo. No es que Dios puede cambiar solo la homosexualidad, Dios puede cambiar la infidelidad, la mentira, Todo. el robo, el engaño y también las prácticas que tienen que ver con la sexualidad. Y en esto, Diego, quizás, ¿por qué se vuelve un enemigo mayor o más fuerte? Porque pertenece al ámbito de lo íntimo, de lo privado. No es algo que todo el mundo puede de alguna manera ver o evidenciar, podríamos decir, casi inmediatamente en el trato con una persona, ¿no? Entonces, a veces en esto es necesario el poder tener la confianza y el ámbito necesario para poder abrir el corazón, ¿no? Y saber que si necesito ayuda y la pido, me la van a dar, pero con las personas Claro. correctas, ¿no? Sí, una de las cosas que pensaba mientras que hablabas creo que es fundamental, y este tiene que ser el mensaje, es que de esto, como así de cualquier pecado, no se sale solo, y que es importante pedir ayuda, hablar, no quedárselo por vergüenza muchas veces, viste, qué van a decir de mí. A veces también hay muchos chicos que están ya en posiciones donde quizás tienen hasta miedo de perder todo lo que tienen por confesar una situación así. Y también creo, Ale, no sé qué pensás con esto, que hoy por hoy, y yo lo veo por ahí con los chicos, eh, la sociedad está como en una tendencia de que hoy pareciera que es hasta cool ser homosexual. O Mm. como que siempre tiene que haber, o sea, mismo en las secundarias, en los primarios, es como que, si no te besaste con un chico o una chica del mismo sexo, sos un bobo, una boba, todo en torno es como que, bueno, sos homosexual, te aplaudimos, te aceptamos, qué buena noticia, y te hacen, claro, y después llegas a la Biblia, y la Biblia te dice que está mal, viste, es como, es eso que yo veo que a veces en los jóvenes pasa, que estas situaciones son como mucho más fuertes para ellos, porque hoy por hoy, el mundo estar como está, es como, qué sé yo, antes, en mi época, era como que, oh, mirá, ahora es como, bueno, no sé si se entiende a dónde voy. Sí, Eh, lo que pasa es que hay una tendencia a la naturalización de estos comportamientos y estas conductas. Es decir, lo que hay es, si todo el mundo lo hace, que eso a veces es como la respuesta, ¿no? Pero a ver, que todo el mundo lo haga o que haya una aprobación social con respecto a un comportamiento no significa que sea válido. ¿Me explico? Porque si no, esto terminamos como en la película La Purga. Digo, como hay una aceptación social, entonces, bueno, sabemos que alguien tiene que morir y tiene que ser eliminado. Entonces, si todo el mundo lo acepta, y hagámoslo. Y a veces la aprobación social no significa que esté bien un comportamiento. Entonces, si nosotros vivimos en un país lleno de chorros y aceptamos la corrupción como algo natural, que es lo que nos pasa, entonces chorear, escúchame, si no choreás, sos un gil. Entonces, ¿yo qué hago? Me cuelgo del cable, le afano los pedidos que le llegan de Rappi o de pedido ya al vecino del edificio. ¿Viste? Cuando abro la puerta y dice, señor, no sé el piso, es acá, quédate tranquilo. A mí me pasó una vez, ¿sí? Pedí algo por teléfono, no, y escuché al vecino que salió y claro, no dije nada y no llegaba mi pedido, no llegaba mi pedido. Llamo y me dicen, no señor, lo entregamos en el edificio, se lo comió, no sé quién se comió la tarta que yo había pedido, pero se la comieron. Entonces, qué digo, a veces son cosas que están como naturalizadas, ¿no? Y que a veces en este comportamiento
¿sí? Se da como esta aceptación de que está bien, ¿no? Bueno, alguien pone acá entre los comentarios Hitler, y sí, es decir, cuando Hitler comienza con este movimiento, ¿sí? Xenofóbico hacia los judíos, comienza a haber una aceptación social, ¿sí? Del exterminio del que era judío, o era gitano, o era homosexual. Y no había una condena social con respecto a eso. Y la gente creyó que estaban haciendo bien en los campos de exterminio. Entonces digo, cuidado, porque a veces cuando la gente termina dejándose llevar por la opinión pública, por la aprobación social, no significa que estoy yendo por el buen camino. De hecho, la Biblia también lo establece. Dice que el Señor hay un camino ancho y un camino angosto, una puerta ancha y una puerta estrecha, un camino donde van muchos y un camino donde van pocos. Ahora, yo soy el que hace la elección. Ahora, si yo me dejo llevar por el camino ancho, por la puerta ancha y por el camino donde van muchos, dice y termina la historia diciendo, ese es el camino de la perdición. Pero dice que el que va por la puerta angosta, por el camino angosto y por el que van pocos, ese es el camino que lleva a la vida eterna. En definitiva, es una elección mía. O sea, yo no le puedo echar la culpa a todo el mundo. No le puedo decir, no, bueno, en realidad, como yo, todo el mundo lo hace, que a veces cuando lo hablamos o lo predicamos o lo compartimos en nuestras reuniones, y a veces los muchachos, las chicas vienen y dicen, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no? Si todo el mundo lo hace, si todo el mundo va, si todo el mundo, lo que haga todo el mundo no significa que está bien, o que está correcto, o que está aprobado por Dios. Por eso digo, el gobierno de Dios, para hablarlo en términos más teóricos, el gobierno de Dios es una teocracia, no una democracia. No nos equivoquemos. O sea, el gobierno de Dios es una teocracia. Él es quien reina y está sentado en el trono. La Biblia dice que es rey de reyes y señor de señores. No es el gobierno de la mayoría. ¿Se entiende? Entonces, con respecto, claro, No es a ni voto. tampoco, no es a voto, ni tampoco el de la minoría. Claro. Por eso digo, tratar de rebajar la voluntad de Dios a términos humanos y a comportamientos humanos es rebajarlo a Dios a lo que les decía al principio. Es decir, es tratar de construir un Dios de acuerdo y conforme a nuestros parámetros. Y no se puede, porque deja de ser Dios. ¿Se entiende? Claro. No, Igual, Ale, ¿sabés qué yo veo detrás de todo esto? De a veces cuando uno ve las restricciones de Dios o esto que hablamos de lo que Él nos dice que no, lo veo como un acto de amor aún mayor, porque en realidad tu no tiene que ver con que no sea destruida tu identidad, porque todas las cosas que vos dijiste antes, todos los pecados que leímos en la Biblia, todos esos destruyen quién sos y tu identidad de hijo de Dios, o sea, te destruye. Y es como yo siempre digo, yo sí veo a mi hijo que está metiendo los dedos en el enchufe, no le voy a decir, ay, si querés sacalo. No, lo agarro un brazo y lo saco lo más rápido que puedo. ¿Pero por qué? Porque sé que si va a meter los dedos ahí, va a terminar muerto. Entonces, yo siempre veo desde este lado, ¿no? Desde el amor que Dios nos tiene y que nos quiere guardar de desviarnos de nuestra identidad como hijos. Y que el mal, y que el diablo, el mal, siempre atentan contra nuestra identidad. Porque cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, las tres propuestas que el diablo hace tienen que ver con su identidad. Por eso les dice, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, le estaba diciendo que hiciera algo, ¿sí? Que hiciera un milagro, pero atentando contra su identidad. Si eres Claro. poniendo en duda su identidad. Entonces, cuando el mal intenta, ¿sí? Minar o de alguna manera logra minar nuestra identidad, estamos perdidos. Por eso esa identidad nosotros la tenemos que fundamentar sobre la palabra. Por eso Jesús, cuando le responde al diablo, le responde conforme a la palabra. Y le dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, lo que establece es su identidad en la palabra. ¿Se entiende? Y se Claro. respalda en la palabra. Cuando le dice, tirate del pináculo del templo, si eres hijo de Dios, tirate del pináculo del templo, porque dice la Escritura, a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, dice, para que te guarden. Pero no termina el versículo el diablo, porque el versículo termina diciendo, para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. O sea, el diablo cita, pero cita la mitad. ¿Se A entiende? la mitad. Cita Las medias la parte verdades. conveniente. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado con las medias verdades, hay que tener mucho cuidado con la palabra tergiversada,
hay que tener mucho cuidado con los que predican un evangelio distinto, ¿sí? Porque Pablo, en Gálatas capítulo 1, cuando habla acerca del evangelio diferente, dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que perturban y pervierten este evangelio. Y dice, sea tenido anatema. ¿Qué quiere decir? Que un evangelio pervertido, un evangelio adulterado, deja de ser evangelio. Y entonces sea tenido por maldito. Entonces, pero estamos acostumbrados a escuchar tanta barbaridad que, claro, Qué que impresionante. ya, que Escuchame, ya no amigo. sabe ya no sabe lo que es una Sí, cosa y otra, ¿no? no, tremenda charla, la gente está enganchada. Quedó un hashtag de la tarta de Ale, ya quedó. Gran, Sí, me la gran chorearon, historia. me la No, no, chorearon. esa nos queda guardada. Esta noche muchas cosas y la tarta de Ale es muy buena. Ale, porque en un Sí, ratito estaban preguntando, va a estar con nosotros psicólogo licenciado Diego Zaguán. Seguramente ahora cortamos el video y abrimos otro porque casi se nos fue una hora, pero la sí, verdad que se fue estaba tan volando. interesante, se fue volando, Ale. Y una última pregunta, y te agradezco, bueno, Dale. Laura, tu familia que amamos y son una bendición. Pero justo hace un rato un chico me escribió por redes Sí, y pensaba cómo si nos ayudás a hablarle a él, quizás atrás de él a muchos otros también viviendo, pero sí, también respondiendo algunas preguntas, la gente está en casa y quizás el tema interesó y justo Dios lo preparó para hablar. Alguien sí. me ponía hace un ratito en las redes por privado, me puso algo así, estoy pasando en dudas en cuanto a mi sexualidad. ¿Cómo hago para quitar pensamientos? Hablaba del pensamiento y me llamó la atención. ¿Qué podemos, algún tip, algo práctico, Ale, cuando uno está en la mente, ¿no? Y está pensando y quizás no llegó a ningún acto, pero hay un campo de batalla que es la mente. Y él justo me decía, ¿cómo hago para quitar esto de mis pensamientos? ¿Qué le podríamos Lo, decir, lo- Ale? sí, lo primero que quizás yo le diría es tener cuidado con qué se están alimentando esos pensamientos, porque a veces sí hay situaciones que nos llevan a nosotros a nutrir a los pensamientos. Digo, los pensamientos no vienen porque sí, sino que los pensamientos generalmente vienen de experiencias previas o de cuestiones que recordamos o rememoramos. Una de las cosas que sería el tema para otro vivo en otro día es el tema quizás, claro, el tema quizás de lo que tiene que ver con la erotización del cuerpo, esta cuestión de mostrar o mostrarse, que genera uno de sensaciones, ¿no? Por ejemplo, esto uno lo ve a veces, a mí me pasa, ¿no? Vas pasando el dedito así por Instagram y encontrás de todo, encontrás, ¿no? La frutería, la Sí, sí. verdulería, encontrás O en el todo. TikTok, hoy que usan mucho los chicos, también les viene en TikTok. Vas En todos encontrando de lados. todo, vas encontrando de todo, entonces eso te va quedando en la retina. Vos, por ejemplo, cuando de alguna manera también, a mí me pasa, yo leo el diario todos los días para saber un poco las cuestiones naturales, de las noticias de todo el día, COVID-19, situación económica, hechos de inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre todos los días hay alguna noticia que tiene que ver con algo o erótico, o que tiene que ver con algo, no sé, fulana tuvo una relación sexual por virtual con... Y toda esa información en algún lado queda en la cabeza. Eso termina generando sensaciones. El otro día hablábamos con Laura también en un vivo de sexualidad que hicimos. A veces también aprender a ser un buen administrador de lo que mira en Netflix uno, porque a veces, a ver, no te predispusiste a ver una película porno, ¿sí? Pero en una serie que estás enganchado en un momento, una escena que nada tiene que ver con nada, encontrás a dos Te la mandaron. que se están matando atrás de una puerta, y vos decís, y esto, bueno, ahí es donde tengo que agarrar el control Y, y, remoto, y no te da la mano y, para eso. y que haya buena pila, ¿no? Y que tenga buena pila en el control para, para pasarlo rápido. Pero digo, pero son imágenes que se van quedando en uno y que van generando sensaciones. Por eso digo, es muy importante porque si uno controla o puede llegar a dominar el impulso del pensamiento, ¿sí? No cede a la acción, no cede al comportamiento, no cede a lo que llamamos la transgresión. Por eso,
cuando, digamos, no podemos evitar que el diablo mine nuestros pensamientos, pero sí que esos pensamientos se transformen en acciones. Entonces, el pecado no es cuando pensamos, propiamente dicho, sino cuando ejecutamos lo que pensamos, se transforma en pecado. Ahora, lo que uno tiene que tener cuidado es de generar permanentemente o darle lugar a esos pensamientos en la cabeza que van a impulsarme a una acción. Por eso es muy importante, Claro. y yo le recomendaría, ¿con qué te estás alimentando? ¿No? Por eso, cuando dice, dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. ¿Por qué? Porque cuando vos le das lugar a la palabra, y le das lugar a la palabra, pero de verdad en tu vida, ¿sí? Lo que te llenas son de los pensamientos de Dios, y esos pensamientos de Dios te ayudan y te van a dar las herramientas para poder enfrentar la tentación. Pero digo, por eso, mientras que sea tentación, no hay problema. El problema es cuando la tentación se vuelve pecado. Es decir, cuando yo dejo de pasar, o tratar de evitar los pensamientos es imposible, pero sí lo que puedo hacer es subordinar esos pensamientos a la voluntad de Dios y decir, los rechazo, no es lo bueno para mi vida. Esto es como, a ver, el otro día que hablábamos, vos podés estar en una relación de noviazgo, ¿sí? Sería idiota pensar de que como vos como novio o novia cristiana no vas a tener sensaciones corporales con tu novio o novia, que no vas a tener, claro, es imposible que no te pase, estás en un beso apasionado, blu, 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 hay cosas que se mueven, ¿no? En nuestra vida. Entonces, digo, ¿cuál es el accionar? El accionar es decir, cuando vos empezás a sentir que hay cosas que son placenteras, son lindas, bonitas, ricas, que están bárbaras, que se sienten fenómenos, pero que te ponen en riesgo, correr. Es el momento para decir, ya está, listo, nos vemos mañana, Dios, 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 nos vemos. Digo, pero claro, es el evitar el accionar. Digo, la tentación puede estar, pero cuando la tentación se convierte en acción es donde se vuelve dañino para nuestra vida, ¿no? Entonces, el consejo es, quizás estén los pensamientos, primero cuidar de qué se alimentan esos pensamientos, qué imágenes uno permite que le queden rondando, dando vuelta en la cabeza, y después en esto, ¿no? Permitirle a Dios que pueda obrar y accionar también en esto como puede en todo lo demás. Digo, a veces tengo ganas de matar a gente, pero no salgo a la calle con el cuchillo, ¿se entiende? Es decir, Por esto, por ¡A los eso de los no míos! salgo. ¿Viste? No salgo a las... Qué ¿Y por qué no salís? Y porque gobierno ese pensamiento. Porque gobierno ese pensamiento y digo, y pienso en las consecuencias de lo que va a traerme el haber matado a una persona. Entonces digo, no, mejor calmate, Alejandro, baja los decibeles, se te va a pasar y guarda el cuchillo. ¿Se entiende? Pero es como, es como en clarísimo. todas las situaciones, Diego. Bueno, gracias por este tiempo. Yo sé que Un están ahí lujazo, ya, amigo. Sí, estamos ya sí, en el ya tiempo. íbamos. Sí, sí, antes que se nos corte, pero te quería agradecer, Ale, porque fue para mucha bendición. Anotamos cada texto y entender y basarnos en la palabra, creo que es lo más seguro y nos ayuda a construir algo sólido y también para ministrarlo, para tener convicciones. Así que fue un lujo tenerte y escucharte. Y tenemos que hacer otro, porque la verdad que yo me quedé, Sí, hay o otro. sea, me Está muy encanta, picante, Ale. claro, no, pero además me encanta porque sabiduría con la palabra y todo lo demás, nos quedaríamos hablando horas, horas, Sí. horas de todos los temas. Así que en cualquier momento hacemos otro. Dale, dale. Y decirle a todos los chicos, si me das 2 minutos, algunos preguntaban Sí, cómo Dale. hacer, ¿no? Sí, sí. Cómo descubrir la sanata, cómo descubrir esas medias verdades, cómo darse cuenta del chamullo bíblico, eclesiástico, parcial, ¿no? Chicos, la única manera que hay es buscar instruirse en la palabra, buscar prepararse, leer la Biblia, anotate en un seminario, en un instituto bíblico, lee, sé una persona que busca la información, no te comas todo lo que te predican, anda a la palabra, búscalo. Dios nos dejó la escritura y en la escritura encontramos todo. Todo lo que necesitamos lo encontramos ahí. Así que es cuestión, amén. ahora, antes yo el único recurso que había era leer la Biblia, ahora la tenés en video, en película, audible, no Sí. tenés que hacer Podcast. más que La ponerla. aplicación, todo.
Así que aprovechen para meterse, ¿no?, en un seminario, estudiar, leer, informarse, porque la verdad hace que todas las mentiras caigan por el piso. No hay posibilidad de ser engañado. Gracias, un placer Amigo, te estar con quiero mucho. ustedes. Un Gracias. Ale, un cariño, besito saludos para todos grande, los una amigos, bendición. toda la Ahí gente ahí está. que